Hermanos, buenos días en el Señor. Ezequiel 33:7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, ponemos esta palabra en tus manos. Señor, guíanos, Señor, cada día más, Señor, a tu santo evangelio, Señor. Padre, hoy, Señor, haznos atalayas tuyos, Señor, en este mundo de impíos, Señor, que podamos, Señor, llevar tu evangelio, Señor, que podamos, Señor, llevarles tu palabra, Señor, y también, Señor, amonestarlos de tu parte. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De Ezequiel ya hemos hablado bastante. Entonces es uno de los profetas cuando estaban en la deportación, a los 5 años de estar en la deportación, es nombrado por el Señor. Él era sacerdote, ¿cierto? Pero el Señor le pone otra tarea. En este caso lo va a nombrar atalaya. Y ese es el sermón de hoy, el atalaya. Dice Matthew Henry con respecto a la cita bíblica: el profeta es un centinela de la casa de Israel. Su trabajo es advertir a los pecadores la desgracia y el peligro. Ese es el trabajo, ¿cierto? Advertir a los pecadores la desgracia y el peligro. Él debe advertir al impío para que se vuelva de su camino para vivir. Si un alma perece por su negligencia, ante él es su propia culpa. Obsérvese por lo que tiene que responder los que disculpan el pecado. Halagan a los pecadores y los exhortan a creer que tendrán paz, aunque sigan en pecado. Eso es lo que a veces hacen los falsos atalayas, los falsos profetas. Cuanto más sabios son los hombres en sus preocupaciones temporales que en las cosas espirituales. Ponen atalayas para guardar sus casas y centinelas para que les adviertan de la aproximación del enemigo. Pero cuando se juegan la felicidad o miseria eterna del alma, se ofenden si los ministros obedecen el mandamiento de su amo y dan una fiel advertencia. Prefieren perecer escuchando cosas dulces. Eso es lo que hace la gente. Pone todas sus esperanzas y pone centinelas para que cuiden sus cosas materiales, pero descuidan lo fundamental, las cosas espirituales. Por lo general, en la edad antigua, el atalaya era un guardián, el encargado de avisar al pueblo en caso de ataque del enemigo, y por consiguiente en sus manos tenía la vida de todo el pueblo. Si el atalaya se dormía o se distraía, no vería las avanzadas del enemigo, a los espías del enemigo, o incluso no vería el ejército del enemigo. ¿A quién pondrían como atalaya en medio de la guerra? ¿A quién pondrían, hermanos? ¿Alguna persona que sufriera de somnolencia? ¿Alguna persona que sufriera de la vista? ¿Alguna persona distraída? ¿Al irresponsable del pueblo? ¿Al borracho del pueblo? ¿O al corrupto del pueblo? ¿A quién pondrían por atalaya? Todos estaríamos de acuerdo que no nombraríamos a ninguno de ellos. Si lo traemos a la actualidad, tampoco dejaríamos de posto o de guardia al novato, porque en su inexperiencia estaría alertando sobre cualquier cosa rara, y entonces le sucedería como al pastorcito mentiroso. O por el contrario, en su indecisión se podría quedar callado ante algún movimiento extraño por el temor de no mostrar inseguridad. Hermanos, ¿a quién pondría el Señor
como atalaya espiritual de su pueblo? La respuesta es muy sencilla. A aquellos que el Señor conocía desde antes de la fundación del mundo. Nunca puso inexpertos, ni cobardes, ni perezosos, sino que ponía personas sabias, maduras y en especial valientes. Y cuando se encargó a personas jóvenes, puso a ellas, ¿cierto? Puso a aquellas que a pesar de su juventud tenían un gran conocimiento. Como aquellos que puso administradores de impíos para luego utilizarlos como instrumentos. Tenemos ejemplos a Daniel y a sus amigos en Babilonia, a José en la casa de Potifar, personas piadosas, instruidas en la palabra desde muy pequeñas, como en el caso de Timoteo. A ellos es los que pondría el Señor. No es difícil imaginar que el número de atalayas muertos debió ser muy alto, pues las avanzadas enemigas o los espías buscaban la forma de asesinarlos en las noches para que no dieran aviso de su presencia. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Hermanos, los profetas eran los atalayas del Señor, aquellos que debían poner en sobrealerta al pueblo por su pecado y su constante desobediencia. Aquellos que debían una y otra vez recordar las bendiciones y las maldiciones consagradas en las Escrituras. Aquellos que debían transmitir la sentencia de Dios ante la constante desobediencia del pueblo. Así se incomodara el pueblo o los mismos poderosos. Los encargados de llamar a los impíos a que se volvieran de su mal camino. Ese era el trabajo de los atalayas del Señor. Como vemos, hermanos, y vamos a ver, la vida de estos atalayas corría más peligro que la vida del atalaya militar, pues los enemigos de este último, de la atalaya militar, eran los de afuera. Pero los enemigos de la atalaya de Dios son los de adentro, los mismos que tenía que vigilar, cuidar y proteger. Esos son los enemigos. Jeremías 38, 4, acompáñenme, hermanos, de 4 al 6. Es una contradicción, es algo terrible que el que uno tiene que cuidar y vigilar, el que uno se esmera en protegerlo, sea el mismo que de un momento a otro de la puñalada. Jeremías 38, 4. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Acordémonos que el profeta les había dicho, ¿cierto?, que como habían desobedecido la palabra del Señor, ya había venido la primera invasión de Nabucodonosor, pero que vendría la segunda, y que todo el pueblo moriría, los que se quedaron morirían a espada, hambre o pestilencia. Esas eran las palabras del profeta. Y dijo el rey Sedequías: he aquí, él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Jamelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cielo. Lo que quería el pueblo, en este caso los príncipes, eran deshacerse de la atalaya del Señor. No querían escuchar su palabra,
no querían escuchar. Querían escuchar las falsas palabras, las lisonjas, ¿cierto? Que no se preocuparan, que podían seguir pecando y que con todo eso el Señor los respaldaría. Hermanos, el pueblo quería una atalaya militar muy alerta, que avisara ante cualquier indicio de ataque, ante la mínima presencia de los espías. Pero espiritualmente querían otro tipo de atalaya. Aquel que no viera, que no escuchara y que no sintiera la maldad del pueblo y su pecado. Muy posiblemente deseaban y amaban a aquel que les dijera lo bueno que eran. ¿Qué quería escuchar el pueblo? ¿Qué quería escuchar el pueblo? Muy seguramente el pueblo en el momento de Jeremías, en que Jeremías era el profeta, quería escuchar sobre triunfos, alegrías y la restauración del imperio. Tal vez querían que el profeta bendijera esa diabólica alianza con Egipto y profetizara la inminente victoria. Pero el pueblo una vez más había desobedecido y traicionado a aquel que los había librado de la esclavitud y los había conducido a la tierra prometida. Una vez más le habían dado la espalda a su Señor, y éste había quitado su mirada misericordiosa del pueblo, por lo cual solo les quedaba una terrible expectación. El verdadero profeta, el atalaya de Dios, solo podía dar los anuncios que el Señor le había dado. Sus labios no podían emitir otra cosa. Acompáñenme por favor el mismo Jeremías 32, 2 al 4. En esa época la gente tenía muy buena memoria, no como sucede hoy, que se nos olvida, ¿sí? El Señor le daba la instrucción y ellos iban y repetían palabra por palabra lo que el Señor les había dicho. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo? Así ha dicho Jehová: he aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en manos del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Miren la profecía que tuvo que darle Jeremías al rey y al pueblo. Imagínense todo el pueblo armado, esperando la batalla, ¿cierto? Esperando las palabras de ánimo, y le dicen: hable Jeremías. Y dice: no, el Señor los va a entregar y los va a destruir, y tendrán que comerse a sus hijos, y van a morir de peste, de pestilencia y de espada. Y usted, rey, será entregado en las manos de su enemigo, y lo tendrá que ver cara a cara. Si viniera el anticristo, nosotros le diríamos eso. ¿Cuántos caerían? Mírenos, lo hemos visto. Le dan la bienvenida y se arrodillan, ¿sí? Cuando el verdadero atalaya le debería decir: usted ha mentido y se ha hecho pasar por el Espíritu de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo fue claro: me voy, pero en mi reemplazo les dejo mi Espíritu, el Espíritu de Dios, que les dará sabiduría. No dejo hombres, ¿sí? Pero hermanos, definitivamente los atalayas de Dios tenían los enemigos más peligrosos, más inflexibles, los de su mismo pueblo, que además terminaban siendo para ellos más peligrosos que los enemigos externos. Si seguimos la lectura,
cuando Jeremías estaba por allá preso, ¿cierto? Quien lo libró es uno de los comandantes del ejército enemigo. Pero quien lo había metido en el calabozo era el rey y era el pueblo. El atalaya en la guerra debía haber afinado su ojo, tenía que tener un ojo muy afinado, ¿cierto? Contra lo que ahora conocemos como francotiradores. En toda la época de la historia había. Y tenía que estar pendiente, ¿cierto? Para que no lo mataran. Debía cuidarse porque sabía que de él dependía el pueblo. Ninguna atalaya esperaba ser apuñalado por la espalda o ser atacado por su pueblo. ¿Quién mataría a su atalaya en una guerra? Nadie, todo lo contrario. El pueblo defendía y respaldaba la atalaya militar. Los judas de la época no habían alcanzado a tanto, es decir, ninguno vendía su atalaya. Pero el atalaya de Dios, por el contrario, como hemos dicho, tenía sus mayores enemigos en quienes lo rodeaban, pues las gentes se habían acostumbrado a las falsas promesas del triunfo sobre el enemigo y a los falsos anuncios sobre la protección de Dios pese a su pecado. Se habían acostumbrado a los falsos profetas, a los atalayas mentirosos. Acompáñenme por favor a Jeremías 23, 9 al 11. Imagínense, mientras Jeremías les decía, van a morir de espada, de hambre y de pestilencia. El Señor está enojado con ustedes. Ustedes han caído en idolatría, han desobedecido. El rico ha oprimido al pobre. Y el Señor lo único que les manda es castigo. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Oh, hermanos, qué terrible cosa. El pecado del hombre siempre poniendo sus esperanzas en las cosas de la tierra, pero despreciando las cosas celestiales. Fieles en los materiales, infieles en los espirituales. Ninguna atalaya militar se vendía a su enemigo, pero los atalayas espirituales se habían corrompido. El pueblo ama al atalaya que lo cuida de su bienestar material, pero odia a quien cuida su bienestar espiritual. Aman a aquel que les cuidaba sus casas, sus ganados, su vida física, pero terminan aborreciendo a aquel que les cuidaba lo más preciado, su vida espiritual, su salvación, su estadía eterna en la Jerusalén celestial. A este se aborrece. El atalaya tenía afinado el ojo para observar desde lejos al enemigo, para ver la avanzada, incluso cuando ésta era de 1 o 2 espías. El atalaya de Dios tenía afinado el oído para escuchar atentamente la palabra del Señor y repetirla sílaba por sílaba, sin cambiar una tilde, sin cambiar una coma ni un punto. Este tenía que dar la advertencia, el juicio o la promesa al pie de la letra. El atalaya del Señor tenía que tener unos sentidos más agudos. ¡Oh, hermanos! Y la voz del atalaya retumbaba en los oídos de toda la congregación. Sí, todos escuchaban la voz del profeta, pero ninguno hacía caso. Deuteronomio 8, 19 y 20, hermanos. Una y otra vez, los atalayas de Dios le repetían lo mismo, una y otra vez.
ya desde Moisés, Deuteronomio 8, 19 y 20. Les decía: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Imaginémonos nosotros en la plaza pública o en los medios de comunicación dando este aviso al movimiento LGTBI o a las iglesias de falsa doctrina: si se apartan de la palabra del Señor, de cierto moriréis. Terrorista. Isaías 58:1. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Eso es lo que tiene que hacer la atalaya. Para eso lo puso el Señor. Sofonías 1. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni les consultaron. Dura esta palabra, dirían en aquella época. ¿Quién podría soportarla? Estarían diciendo: ¿y quién se va a salvar entonces? ¿Qué es lo que nos dice hoy? ¿A quién va a condenar el Señor? Estaba diciendo: a todos los habitantes de Jerusalén, ¿cierto? Y a los restos de Baal, a todos los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a todos los que se postraron al ejército del cielo, a esos que juran por Dios y juran por Milcom. ¿Qué pasaría en Colombia con estas palabras? A los que se arrodillan a ídolos, el Señor nos va a destruir. Miren, a los que juran por Dios y a los que juran por María, ¿qué nos diría? El corazón del pueblo se había endurecido y no querían escuchar las palabras del Señor. Se habían acostumbrado a las palabras de los falsos profetas de la época. Solo escuchaban al atalaya mentiroso. Y la Biblia nos narra estos sucesos. Hermanos, ¿y hoy en día? Hoy en día, ¿qué pasa hoy en día? Un pueblo corrompido, ignorante en las cosas de Dios, solo busca las falsas esperanzas con las que puedan encubrir sus pecados y su maldad. ¿Qué más puede buscar un pueblo corrupto y alejado de Dios sino las promesas de los falsos profetas? Y Jeremías les decía: y van a morir de espada, de pestilencia y de hambre. ¿Y qué les decía el falso profeta? Vayamos a Jeremías 28, 10 al 11. Siempre los falsos profetas, siempre los mentirosos, vendiendo lisonjas, suavizando el pecado, vendiendo ilusiones falsas. Jeremías 28, 10. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Imagínense, cuando Jeremías no estaba en la cárcel, tenía un yugo en el cuello. ¿Sí? El atalaya de Dios era el más odiado y el atalaya militar el más preciado. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. El profeta ya sabía lo que iba a pasar. Hermanos, todos sabemos qué pasó con los profetas en el Antiguo Testamento.
Pero el Señor necesitaba nuevos atalayas, porque los combates seguían cada vez más intensos y terribles. Claro, hermanos, la guerra verdadera nunca ha sido contra la Jerusalén física, sino contra la Jerusalén celestial. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Vayamos a Hebreos 11, del 13 al 14. Nos dice la palabra del Señor: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Hermanos, hablemos del atalaya hoy. El atalaya hoy. El Señor nos ha llamado como atalayas, dándonos una gran responsabilidad: llevad el evangelio a todo pueblo, lengua y nación. Pero no podemos negar que también puso atalayas de atalayas. Si bien el Señor, por medio del apóstol Pedro, anunció que nos había hecho linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Real sacerdocio, nación santa. Eso nos dijo. Y con estas palabras a todos nos nombró sacerdotes, a todos. Eso no lo podemos negar. Pero tampoco podemos negar que también nombró pastores para que guardaran el rebaño. Dice Hechos 20:28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Y el Señor también puso otros atalayas. ¿Qué nos dice en Primera de Pedro 5:2? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. A eso nos llamó el Señor a muchos. Pero dijo que estos pastores debían ser como Él, que estuvieran en capacidad o disposición de dar la vida por sus ovejas. Y no pocos lo han hecho así. De los apóstoles, solo Juan murió de vejez, pero lo hizo encarcelado en la isla de Patmos. Sería interminable si diéramos uno a uno los nombres de aquellos que murieron guiando a la grey de Dios. Solo repetiremos una vez más que fueron muertos a espada, crucificados, apedreados, víctimas de terribles torturas, desollados. Ayer leía, ¿sí?, que uno de los apóstoles lo desollaron vivo, aserrados, ahorcados, quemados vivos. Sin lugar a duda, la lista sería de millones que, como Cristo, dieron la vida guiando a las ovejas. Durante toda la historia de la cristiandad se han cumplido las palabras del Señor: si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán. Los delitos fueron siempre los mismos: proclamar el evangelio de aquel que dio la vida por sus ovejas, el evangelio del único justo que murió por los injustos, de aquel que compró al mayor precio toda clase de esclavos para darle la libertad en él. Por hablar del único que venció la muerte,
asesinados por el terrible delito de llamar al arrepentimiento, a la santidad, a la justificación por medio de la sangre del Redentor. Asesinados por el imperdonable delito de decirle a los poderosos y a los débiles que solo hay un camino, y que además es un camino estrecho en el cual hasta los justos con dificultad se salvan. ¡Qué duras palabras! Asesinados por atreverse a anunciar desde las Escrituras que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Asesinados por afirmar que solo hay un Dios, un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Asesinados por sostener que hay un cielo y que hay un infierno, porque Dios prometió que pagaría a cada uno conforme a sus obras. Una y otra vez lo hemos repetido. Estos atalayas fueron expropiados, humillados, vilipendiados, encarcelados, torturados y asesinados. Estos no eran más que los atalayas de la gracia de Dios. ¿Y tú, hermano, estás dispuesto a ser atalaya de tu Salvador? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a ser expropiado, señalado, encarcelado, humillado? O mejor nos quedamos creyendo, nos quedamos siendo creyentes de lejos, de miradas, espectadores del cristianismo, es lo que son algunos, espectadores del cristianismo. Como decíamos, el Señor nombró atalayas de los atalayas, pero les dio recomendaciones y advertencias para que tuviéramos cuidado. Es decir, el Señor, nuestro Salvador, es nuestro máximo atalaya, siempre nos cuida. El que nos cuida nunca duerme, dice la palabra del Señor. Volvamos a 1 de Pedro 5, 2, 3. Nombraba atalayas, pero también nos hacía la advertencia. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y viene la segunda parte: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplos de la grey. Cuidando al pueblo, manteniéndolo. ¿Y cómo se cuida al pueblo de Dios? Llevándolo por el camino de Dios. No vendiendo lisonas, ni vendiendo pasajes al bienestar celestial, ni repartiendo bendiciones a diestra y siniestra, ni como los curas hipócritas: sí, ¿a qué has perdonado, hijo? Ve, no. Hechos 20, 28 y 29. Nuevamente dice el apóstol, o dice el apóstol en esta parte: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Ese es el encargo. Pero de una vez viene la advertencia: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hermanos, porque así como entre los apóstoles hubo mártires, también hubo traidores. Así como entre la iglesia ha habido trigo, también ha habido cizaña. El problema de hoy
es que la ecuación se ha invertido. El Señor escogió 11 para salvación y 1 para condenación. 11 fieles y un traidor. Lamentablemente, hermanos, los Judas del Evangelio hoy son más numerosos que los fieles al Señor. Una vez más, Cristo es vendido por monedas. Su Evangelio es adulterado y su grey traicionada. Esto es lo que hacen los falsos pastores. No solo venden a Cristo, sino que venden las ovejas. Oh, hermanos, los atalayas se han corrompido. Aquellos que ni entran al cielo, ni dejan entrarse al multiplicado por doquier. Son tantas las iglesias falsas que hoy es prácticamente imposible recomendar algún día para congregarse, algún lugar, perdón. Hermanos, y espero no ser malinterpretado, toda vez que lo que nosotros añoramos es que todos se arrepientan. Eso es lo que nosotros añoramos. Pero hay que decir, hay que tener claro que por lo menos Judas sintió vergüenza de su grave delito. Por lo menos sintió remordimiento. Pero los Judas de hoy han perdido toda sensibilidad espiritual. Esos que por dinero, fama, poder o por las tres venden el rebaño, después de ello se pavonean, se enorgullecen de su pecado y no contentos con ello, además señalan, critican y condenan y calumnian a las pocas iglesias que nos mantenemos en la sana doctrina, a quienes no nos vendemos ni vendemos a nuestras ovejas al demonio por un platado de lentejas. Judas traicionó a su Señor y murió amargamente. Los Judas de hoy comercian con el Evangelio, vendiendo a su Señor para luego señalar a los siervos del Señor. En pocas palabras, entregan al Señor para luego, pretendiendo figurar como gran atalaya, perseguir a sus siervos, a los mismos que con gusto asesinarían para callarlos. Estos son los nuevos Judas. Venden a su Señor, venden las ovejas y persiguen a los verdaderos atalayas. Pero hermanos, si para Judas fue la más terrible condenación, ¿qué pueden esperar los nuevos Judas? Aquellos que no solo venden al Señor, sino que como lobos rapaces devoran al rebaño, entregándolo a condenación. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Acompáñame por favor a Juan 21, 5 al 7. El Señor nombraba en cada momento atalayas, buscaba cuáles eran sus atalayas. Juan 21, 5 al 7. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que se lo dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. A eso los llamó el Señor, a apacentar sus ovejas, las que compró a precio de sangre. Nos llamó a guiarlas por el camino estrecho, a cuidar la perniquebrada, a buscar la perdida, a restaurar la caída, a educar la indocta, a apaciguar a la rebelde y a corregir la descarriada.
A eso nos llamó el Señor, a apaciguar su rebaño, no a venderlo, ni a regañarlo, ni a enriquecerse a costa del rebaño, ni a ser famosos. Nos llamó a eso, a cuidarlo, a apacentar las ovejas, a cuidar la perniquebrada, a buscar la perdida, a restaurar la caída, a educar la indocta, a apaciguar la rebelde, a corregir la descarriada. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, dice 2 Timoteo 4, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sí, también los mandó a los incrédulos. También nos mandó a los incrédulos. A eso nos mandó, ¿cierto? Una y otra vez, a que prediquemos la palabra, predica la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo. No, es que hoy usted no puede decir eso. No, espere, no, esas cosas después, o díganlas más pasito, ¿sí? No, nos dijo que era en todo momento y en todo lugar. Y claro, el Señor también nos dio las herramientas para hacerlo. Nos dio la herramienta y nos dijo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la palabra, esta es la herramienta y es totalmente suficiente. Es totalmente suficiente. Nos llamó a anunciar su evangelio, a llevar su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, a atarla en nuestras manos, a llevarla en nuestra frente, a llevarla para salvación de todos los que en él creen. Y como siempre con las promesas, también vienen las advertencias. Esta es la promesa, esta es la tarea. Pero viene la advertencia. Apocalipsis 22, 18 al 19. Dice la palabra del Señor: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La orden que el Señor dio a la atalaya y atalayas fue clara: no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. El atalaya de hoy debe, como todo atalaya, cuidar al pueblo, vigilar que no sea atacado, que no se desvíe, debe estar pendiente de su alimento, que éste sea verdaderamente un alimento espiritual, puro y sobre todo sin levadura, sin la más mínima levadura. El atalaya de hoy debe ser un gran combatiente por el evangelio, debe detectar y evitar el mínimo desvío, debe vigilar y garantizar que todos vayan por el camino estrecho. Como su Señor, debe estar listo a dar la vida por sus ovejas, y como su Señor, debe ser como el amor. El atalaya debe ser como su Señor y debe ser como el amor. ¿Y cómo es el amor, hermanos? Sufrido, benigno, que no tenga envidia, que no sea jactancioso, que no se envanezca, que no haga nada indebido, que no busque lo suyo, que no se irrite, que no guarde rencor, ni se goce de la injusticia, sino que se goce de la verdad.
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el verdadero atalaya de hoy. Pero los atalayas Judas de hoy son todo lo contrario. De ellos ya nos había prevenido el apóstol Pablo. Acompáñenme en la 2 de Timoteo 3, 2 al 5. Hagamos esa comparación. El atalaya del Señor, sufrido, benigno, que no tenga envidia, que no sea jactancioso, que no se envanezca, que no haga nada indebido, que no busque lo suyo, que no se irrite, que no guarde rencor, ni se goce en la injusticia, sino que se goce de la verdad, que todo lo sufra, todo lo crea, que todo lo espera y todo lo soporta. Y los nuevos atalayas, nos dice la palabra del Señor, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos, ella. Sí, claro, nos está describiendo a los hombres de hoy, pero en especial a los falsos atalayas de hoy. Repasemos algunos de los adjetivos y pensemos en esos falsos atalayas de hoy. Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Qué afecto puede tener el que vende las ovejas? Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Infatuados quiere decir orgullosos o envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Alguno preguntará, ¿por qué quitó el ser desobedientes a sus padres? Muy sencillo. Porque estos falsos atalayas no solo desobedecieron a sus padres, sino que como Judas traicionaron a su maestro. Estos traicionan al Padre, al gran yo soy, al Dios todopoderoso. Pero no solo lo traicionan y lo desobedecen, sino que además diezman sus ovejas, diezman las ovejas. ¿Qué hace la gente que sale en las falsas iglesias? Los que han sido robados, los que han sido burlados, el pastor le quitó a la mujer, el pastor se acostó con el hijo. ¿Sí? ¿Qué hacen? Salen espantados, diezman el rebaño, diezman el rebaño, hacen quedar mal el nombre de Dios. Por eso, que son los peores de los peores. El atalaya de hoy, como el gran pastor, el verdadero atalaya, debe conocer a sus ovejas, debe pastorearlas, animarlas, corregirlas y advertirles de los Judas, de aquellos que solo quieren su carne, su lana y su piel. El atalaya de hoy debe estar más alerta que nunca, debe ver al enemigo desde muy lejos, debe escuchar sus engaños, por sutiles que sean y por buenos escritores que sean. Debe oler su espíritu de inmundicia, debe sentir la inminente traición, debe palpar la piel del lobo escondida debajo de la lana, y en todo momento debe mantener desenvainada la espada de dos filos. Eso es lo que tiene que hacer el verdadero atalaya, el verdadero profeta. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero la palabra del Señor también dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todo lo ve, todo lo oye y todo lo discierne. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Es labor de la atalaya de hoy identificar a los enemigos de la cruz de Cristo, aquellos atalayas judas que venden a la grey de Dios. Es deber, su gran deber, denunciarlos a los cuatro vientos y atacarlos, como hemos insistido, con la espada de dos filos, mostrando sus herejías, su levadura farisaica, rasgándole sus blanqueadas prendas para exponer su podredumbre interna. Eso es lo que tenemos que hacer. Falsos profetas, falsos maestros, falsos atalayas. Sí, hermanos. Y el Señor ya no lo había advertido. Acompáñenme en la segunda de Pedro 2:1-3. Segunda de Pedro 2:1-3. Lo hemos leído muchísimas veces en esta iglesia. Lo más terrible, lo peor, es que el atalaya falso nunca es de afuera. Nadie pondría como atalaya en una guerra a un soldado extranjero. Nadie. Siempre los atalayas deben ser del pueblo. Y los falsos atalayas también. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se dura. Hoy los falsos atalayas afirman cobardemente que no pueden denunciar las herejías encubiertas de sus maestros. Como pueblo desobediente, solo buscan cuidar sus bienes materiales y mantener sus estatus terrenales, llevando a muchos a disoluciones. Esos mismos son los que hacen que el camino de la verdad sea blasfemado. Oh Señor, cuánta mercadería se han atrevido a hacer en tu nombre. Pero hermanos, no nos podemos engañar. Un atalaya falso es para un pueblo falso. O mejor, hay atalayas falsos porque hay falso pueblo de Dios. Hay falso pueblo. Pero estos atalayas saben a quién engañan. A ellos saben a quién engañan. Porque el creyente verdadero busca a Cristo en amor y arrepentimiento por haberle dado gracias, ¿cierto? Gracias por haber tomado su lugar en la cruz. Porque los que debimos haber estado en la cruz hemos sido nosotros. Pero el Señor tomó lugar por nosotros. Eso hace el verdadero creyente. Ama a su Señor. Porque no solo tomó el lugar por nosotros en la cruz, sino que nos ha librado de la condenación eterna. Los creyentes verdaderos
buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Espíritu Santo mora en ellos. Por eso no pueden ser engañados. Hermano, amigo, y si ha sido engañado, debe mirar qué pasa en su corazón. El falso pueblo busca atalayas ciegos y sordos ante el pecado, que con lisonjas encallezcan su conciencia y alivianen su pecado. ¿Y qué decir de aquellos Judas que se venden a sí mismos, a sus falsos maestros, en busca de riquezas y vidas licenciosas? Sí, esto es lo peor. Estos son los peores Judas. Se venden a sí mismos, venden sus almas, las venden a cambio de riquezas mundanas. Esos son los peores Judas. ¿Sí? ¿Qué nos decía Juan? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Sí. Los falsos creyentes, lo único que buscan es el pan, riquezas, fama, gloria. Como decían antes, casa, carro, oveja. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Su vida, sus esperanzas, sus deseos, sus máximos deseos están en la tierra. Tener, poseer. ¿De qué nos vale ganar el mundo entero si perdemos nuestras almas? Romanos 8, 5 al 9, acompáñenme, hermanos. Dice la palabra del Señor, Romanos 8, 5 al 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Están locos. Y entonces abandonamos todo y soñamos en la Jerusalén celestial. Pues sí, hermano. Todo esto perece. Todo esto perece. Yo le decía a alguien, mire, el que está preso en la cárcel tiene una esperanza. Así esté condenado a 50 años, tiene la esperanza de que va a salir de la cárcel. Voy a salir. Sí. Y el que está en el infierno, ¿qué esperanza tiene? Si alguien se enferma y es creyente, por terrible que sea la enfermedad, tiene una esperanza. Ay, Señor, líbrame pronto de este cuerpo de muerte. Amén. Sí. Ay, Señor, tarde o temprano tú me llamas y me pasa el cáncer, la enfermedad que sea. Sí. Tarde o temprano pasa. Pero cuando se es condenado, yo creo que el peor, o sea, el dolor más terrible que debe sentir el condenado es saber que no tiene esperanza. No hay esperanza. Sí. Hermano, amigo, ¿y tú por qué buscas a Dios?
¿Por qué buscamos a Dios, hermanos? Espera riquezas, comodidades, trabajo, salud, tranquilidad, esposa, hijos, amistades, o simplemente esperan librarte del castigo venidero. Y no estoy afirmando, hermanos, que sea malo pedir por trabajo, o por salud, o por tener una familia. El problema es que algunos estamos convencidos que si buscas a Cristo tan solo por las cosas que perecen, simplemente perecerás por las cosas que buscas. Simplemente perecerás. Hermano, amigo, ¿crees que serás salvo tan solo por asistir o pertenecer a una iglesia? Lamento decirte que estás equivocado. Si quieres ser justificado, salvado por tu Redentor, debes ser atalaya de tu Redentor. Debes buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Como los apóstoles y como todos los verdaderos creyentes, debes estar en capacidad de dejar padre, madre, hermanos, hijos, pero sobre todo debes jurar fidelidad, lealtad y obediencia a tu Señor. Eso hacían los atalayas. Y el atalaya moría en su puesto de guardia, avisando con la campana o con la corneta, hasta el último poblador escuchara la alarma, moría en su puesto de batalla. Y los de hoy son los primeros en huir. Ay, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fueron con todos los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Cuántos creyeron que simplemente por ser israelitas eran pueblo de Dios, pero perecieron en los juicios de Dios? Muchos creyeron que por ser sacerdotes eran atalayas del Señor, pero el gran yo soy dijo de ellos, les dijo: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Eso eran los falsos profetas de ayer y esos son los falsos profetas de hoy. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Pero los falsos pastores de hoy y los falsos creyentes no son ni siquiera perros mudos, son peor, son los Judas del Evangelio, son los que solo buscan lo suyo, son los que, como hemos dicho en otras oportunidades, quieren ganar la corona sin correr la carrera. Son los que quieren alcanzar riquezas negociando con el Evangelio. Hacen parte de aquellos atalayas que dan parte de tranquilidad al pueblo mientras ellos huyen ante la presencia del enemigo a cambio de unas cuantas monedas o simplemente a cambio de fama y vanidad. Y como si fuera poco, venden y señalan a la atalaya de Dios. A ellos los señalan y los critican. Hermano, no pude dejar de acordarme de Armero. Todos nos recordamos lo que sucedió en Armero. Y todos sabemos que el cura párroco salió en su jeep con un parlante diciéndole a la gente:
Cálmense, tranquilícense, no va a pasar nada. Y después de que calmó a la gente, salió y se fue. Esos son los atalayas de hoy. Eso. Calman a la gente ante el peligro, huyen y dejan que todo el mundo se pierda. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Hermano, ¿eres al menos centinela de ti mismo? ¿Oyes la palabra de Dios y la obedeces? ¿Te amonestas a ti mismo cada vez que sientes debilidad? ¿Estás al menos alerta de ti mismo? ¿Estás velando y orando para que no caigas en tentación? ¿Mantienes blandeando la espada de dos filos? ¿Estás dispuesto a morir por tu Señor? ¿O das parte de victoria y huyes? ¿Eres el centinela de tu hogar? ¿Eres el cuidador de tus hermanos? ¿O simplemente esperan a que te cuiden, que otros expongan la vida por ti? Amigo, vas a la iglesia en arrepentimiento y fe, y con la esperanza que el Señor te haga tu siervo, y te convierta en tu atalaya. ¿O simplemente vienes a esperar lisonjas que alivianen tu pecado? Es hora de que se hagan pueblo de Dios. Es hora de que se hagan atalayas de la iglesia de Dios y se entreguen de lleno a aquel que por gran precio, por el más alto precio, nos compró. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor Padre, un día más te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor. Y hoy clamamos, Señor, para que nos hagas atalayas tuyos, Señor. Quita, Señor, de nosotros toda cobardía. Quita de nosotros todo miedo, Señor. Quita toda avaricia, Señor. Quita todo amor por este mundo caído, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a negarnos cada día más, Señor, a tomar nuestra cruz y a seguirte. Padre, no te olvides de nosotros, Señor. Fortalécenos, Señor, y haznos tus atalayas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.